En medio de la oscuridad de la opresión, cuando la esperanza parece salir, surge un héroe poco probable, un niño condenado incluso antes de nacer, criado entre dos mundos, descrito para reescribir la historia. Esta es la saga de Moisés, el hombre que desafió al imperio más poderoso de su época, liberó a un pueblo de la esclavitud y plantó las semillas de una fe que resistiría el tiempo. Prepárese para un viaje épico de fe inquebrantable, coraje ilimitado y redención que resuena a través de los siglos, mientras presentamos la extraordinaria vida de este profeta que habló con Dios cara a cara. El escenario es el antiguo Egipto, tierra de esplendor y crueldad, donde los hebreos, una vez recibieron como invitados de honor, ahora gimen bajo el yugo de la esclavitud. Amenazado por el crecimiento de este pueblo extranjero, el faraón decreta una atrocidad impensable, en palabras del libro de Éxodo, ordena a las parteras hebreas que matan a todos los hombres recién nacidos al nacer. Es en este clima de terror que una mujer de la tribu de Leví da a luz a un niño. Al verlo, se da cuenta de que es un niño especial, impulsado por un amor materno que supera el miedo, lo oculta durante 3 meses. Un acto de resistencia silenciosa contra la tiranía, donde la desesperación se mezcla con esperanza. Pero el escondite no podría durar para siempre. Con un corazón pesado, la madre toma una decisión desesperada, teje una canasta de caña, impermeable con betún y lo deposita entre las uniones de los Naíls, confía el destino del hijo a las aguas, o tal vez a la divina providencia. Y está allí, a orillas del río, que el destino es sorprendentemente. La hija de Faraón, al bañarse en el Nilo, ve la canasta y, abriéndola, se enfrenta al niño lloroso. Movido, reconoce en él uno de los bebés hebreos, y sin saberlo se convierte en un instrumento de un avión mucho más grande. En este momento crucial, la hermana del niño, que vio todo desde lejos, actúa con astucia y velocidad. A la princesa le propone buscar un hebreo para criar al niño, y por lo tanto, en un giro impresionante, la propia madre del bebé está llamada para amamantarlo. Más tarde, la hija de Faraón lo adopta oficialmente, llamado Moisés, porque de las aguas lo tomé. Por lo tanto, el niño salvado de las aguas crece entre dos mundos, la opulencia del palacio egipcio y la herencia hebrea que corre en sus venas. En la corte egipcia, Moisés recibe una educación privilegiada, dominando la sabiduría, oratoria y las artes de la civilización más avanzada de la época. Sin saberlo, estaba siendo preparado para un papel que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, esta dualidad, hebreo de nacimiento, egipcio de la creación, crea una tensión interna en ella. A medida que madura, Moisés se da cuenta de sus orígenes y el sufrimiento de su pueblo, una percepción que daría forma a sus acciones futuras y lo prepararía para la llamada divina que estaba por venir. Así termina la infancia de Moisés, una historia de peligro, providencia y propósito divino. El niño rescatado de las aguas del Nilo se convierte en un hombre instruido en los caminos de Egipto, pero con su corazón se volvió hacia su pueblo. El escenario está preparado para el próximo acto de esta gran narrativa, donde Moisés se enfrentará a una elección que no solo transformará su vida sino también el destino de toda una nación. La vida de Moisés en el palacio de Faraón estaba a punto de tomar un curso drástico. El joven príncipe hebreo, creado como egipcio, estaba al borde de una decisión que cambiaría para siempre su destino y el de su pueblo. Un día, ya adulto, Moisés sale a observar a sus hermanos de sangre en su trabajo forzado. Sea testigo de una escena que ha contenido durante mucho tiempo una furia, un egipcio golpeando a un hebreo. La injusticia que una vez observada a distancia ahora se desarrolla ante sus ojos. Tomado por una indignación justa pero impulsiva, Moisés mira a su alrededor, no ve testigos y mata al egipcio, escondiéndolo en la arena. Este acto de violencia, aunque nacido de un deseo de justicia, marca el final de su vida como príncipe. Moisés cruzó una línea de la cual no hay retorno. En el día siguiente, cuando intenta intervenir en una pelea entre dos hebreos, descubre que su acto no ha pasado desapercibido. ¿Quién te ha constituido un príncipe y juzga sobre nosotros? ¿Crees que me matas como matas el egipcio? Pregunta a uno de los hombres. El miedo te domina. Su posición privilegiada en el palacio no lo protegería de las consecuencias. Al enterarse de lo que sucedió, el faraón ordena su muerte, obligando a Moisés a huir a la tierra del medio, árido y lejano. En Midian, lejos de las intrigas del palacio y el sufrimiento de su pueblo, Moisés encuentra un nuevo propósito. Al llegar, defiende a las hijas de un sacerdote local de pastores agresivos, demostrando el mismo coraje que lo llevó a intervenir en Egipto. Impresionado,
el sacerdote, más tarde conocido como Jetro, lo da la bienvenida en su casa. Moisés se casa con Zippora, la hija de Jetro, y tiene un hijo, a quien él llama Gersom, porque soy una tierra extraña. Este nombre revela su estado mental, aunque encontró refugio y una nueva familia, Moisés todavía siente un hombre sin su tierra natal, desplazada entre dos mundos. Su vida en Midian está marcada por la simplicidad y el trabajo duro. El hombre que una vez caminó por los pasillos del poder ahora pasta ovejas en el desierto. Este periodo de exilio no es solo un escape de la justicia egipcia, sino también un momento de preparación. Lejos de las comodidades del palacio y la opresión de su pueblo, Moisés aprende valiosas lecciones sobre humildad, paciencia y supervivencia del desierto, habilidades que resultarán esenciales para la misión en espera. Los años se prolongaron a Madián, y la vida de Moisés se había asentado en una rutina tranquila de días iguales, pastoreando rebaños bajo el sol abrasador del desierto. Podría haber permanecido allí, un pastor anónimo entre las dunas, si no fuera por una reunión que trascendiera lo ordinario y redefiniría no solo su destino sino el de la historia. Éxodus 3, pinta la escena de este momento dividiendo aguas. Moisés condujo a las ovejas de Jetro, su padre en la ley, sacerdote del medio, hacia los fines del desierto, hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Fue en ese lugar remoto, lejos de todo lo que le era familiar, que lo divino elegiría revelarse tan extraordinario que cambiaría el curso de una nación. La vida de Moisés hasta entonces era un tejido de llamados contrastes, desde la cuna en las aguas del Nilo hasta las salas de oro del palacio faraón, de la justicia inflamada que lo llevó a tomar una vida a la serenidad solitaria de los pastos de Midian. Cada experiencia, cada caída, cada transformación había sido un cincel divino al esculpir el carácter del hombre que Dios usaría para liberar a su pueblo. Lo que parecía el final, su escape deprisa a Midian, fue en realidad el preludio de una llamada mucho más grande. En el silencio del desierto, lejos de los ojos del mundo, Dios preparó a su siervo para una misión que desafiaría los límites de lo posible, enfrentar el imperio más poderoso de la tierra y guiar a un pueblo esclavo hacia la libertad. Mientras Moisés guía sus ovejas a través de las laderas de Horeb, no podía imaginar que estaba al borde de una reunión que reescribiera su identidad. El príncipe que se convirtió en pastor estaba a punto de convertirse en el liberador de Israel. El próximo capítulo de su vida estaría marcado por encuentros sobrenaturales, signos milagrosos y una confrontación épica con el poder de Egipto. Esto puso fin a esta fase de Moisés, el exilio que encontró la paz en el desierto. Pero el desierto no era su destino final, era solo el lugar donde Dios lo forjó. Y luego el silencio de Midian se rompió. Éxodus 3, nos transporta a esta escena extraordinaria. El ángel del Señor se le apareció en llamas en medio de un arbusto. Moisés vio, asombrado, que, aunque el arbusto se quemó en llamas, no se consumió. Lo ordinario se había vuelto extraordinario, la vida diaria, invadida por lo sobrenatural. ¿Por qué el arbusto no se quema? Debe haberlo pensado, mientras que la curiosidad lo impulsó a acercarse. Fue en ese momento, cuando Dios vio que Moisés se volvió para investigar, que una voz resonó desde el medio de las llamas: Moisés, Moisés. Y él respondió, con la reverencia de quienes presentan lo sagrado: aquí estoy. Allí, cara a cara con el Dios de sus antepasados, Moisés entendió que no se enfrentaba a una mera apariencia, sino una voz de pacto y promesa. Las palabras que siguieron, en Éxodo 3, 5-6, fueron una invitación a la santidad y una revelación de identidad: no te acerques. Toma las sandalias de los pies, porque el lugar donde eres es tierra santa. Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro, dominado por un miedo sagrado. No era un extraño, era el Dios de la promesa, el que había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Y ahora, después de siglos de silencio, estaba a punto de cumplir su palabra a través de Moisés. En los versículos 7-10, Dios presenta su plan con una clara claridad: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y escuché su llanto. Bajé para liberarlo de las manos de los egipcios y hacer que trepar de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, donde la leche y la miel envían ahora. Envió a Faraón para eliminar a los israelitas de Egipto. La llamada divina tomó por sorpresa a Moisés. El hombre que ya había imaginado liberar a su pueblo por su propia fuerza ahora ha sido paralizada ante la grandeza de la tarea. Su respuesta, en Éxodo 3-11, fue la voz de la inseguridad: ¿quién soy yo para ir al Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?
Pero la respuesta de Dios en Éxodo 3 y 12 no fue una promesa de facilidad, sino de presencia: estaré contigo. Y esta será la señal de que soy yo quien te envía: cuando sacas a la gente de Egipto, adorarás a Dios en esta montaña. Aún así, Moisés dudó. En Éxodo 3 y 13, plantea otra objeción: y si me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué dirás? La respuesta que recibió, en los versículos 14 y 15, fue una de las revelaciones más profundas de las Escrituras: yo soy lo que soy. Por lo tanto, le dirías a los israelitas: me envié a ti. El nombre YHWH, a menudo traducido como Señor, reveló la naturaleza eterna e inmutable de Dios, el que siempre fue y siempre será. Esta revelación no fue solo una respuesta a la pregunta de Moisés, era una declaración de quién es Dios, el Dios fiel a su pacto, a punto de actuar a favor de su pueblo. En los siguientes versículos, Dios instruye a Moisés sobre cómo acercarse a los anclajes de Israel y Faraón, advirtiendo que el monarca no cedería fácilmente. Pero promete intervenir con una mano poderosa para liberar a Israel. Incluso con tales garantías, la inseguridad de Moisés persistió. En Éxodo 4:1, pregunta: ¿qué pasa si no me creen o escuchan mi voz? Dios luego le otorga 3 señales milagrosas para confirmar su llamado: la caña que se convierte en una serpiente, la mano que cubre la lepra y está curada, y el agua del Nilo que se convierte en sangre. Estas maravillas no solo tenían la intención de convencer a los israelitas, sino a fortalecer la fe de Moisés en el poder divino que operaría a través de él. Y, sin embargo, incluso frente a tales maravillas, Moisés presenta su última resistencia en Éxodo 4 y 10, Señor, nunca fui elocuente, en el pasado o después de hablar con tu siervo. Estoy lleno de boca y lengua. Su confesión reveló una profunda inseguridad, un sentimiento de insuficiencia frente a la magnitud de la misión. Pero la respuesta de Dios en Éxodo 4, 11 a 12 fue tanto un desafío como un consuelo: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace tonto o sordoso, ver o ciego? Pero Moisés, incluso frente a esta promesa divina, todavía lanza un último atractivo desesperado en Éxodo 4 y 13, Señor. Esta súplica final expone la profundidad de su miedo: no fue solo una renuencia, sino un terror genuino en la cara del peso de la misión. Sin embargo, la respuesta de Dios revela tanto su indignación justa como su inexhaustible gracia. Pero incluso en su ira, no abandona. En cambio, ofrece una solución: ¿qué tal Aarón, tu hermano, levite? Sé que habla bien. Ya está en camino para encontrarte, y su corazón se alegrará de verte. Aquí, la sabiduría y la paciencia de Dios brillan claramente. No ignora la debilidad de Moisés, ni lo obliga a actuar más allá de sus límites. En cambio, proporciona a un compañero, Aarón, cuya elocuencia proporcionaría la duda de Moisés. En los versículos 15 y 16, Dios detalla cómo funcionaría este pacto: te dirás y darás las palabras en tu boca. Una asociación divina, donde la debilidad humana se convierte en un instrumento de poder sobrenatural. Con esta acción final, el llamado de Moisés fue completado. Dios había respondido a cada objeción con paciencia: equiparlo no solo con letreros milagrosos, sino con un aliento que lo fortalecería en el viaje. El regreso de Moisés a Egipto, narrado en Éxodo 4 y 18, marca el comienzo de una saga llena de simbolismo y tensión. Entonces Moisés regresó a Jetro, su suegro, y dijo: déjame volver a mi gente en Egipto para ver si todavía están vivos. Sin embargo, el camino de regreso no estaría en silencio. Un episodio enigmático e inquietante se desarrolla en Éxodo 4, 24 a 26, en un albergue en el camino. El Señor encontró a Moisés y estaba a punto de matarlo. La rápida intervención de Zippora, su esposa, que circuncida a su hijo con una piedra afilada y toca los pies de Moisés con la sangre, evita la tragedia. Ciertamente eres un esposo de sangre para mí, declara, refiriéndose al ritual de la circuncisión, un signo indispensable del pacto con Abraham. Este momento oscuro sirve como un recordatorio solemne: incluso el líder elegido de Dios no está libre de obediencia total a sus mandamientos. Finalmente, Moisés encuentra a Aarón, como Dios había prometido. El Señor le dijo a Aarón: ve al desierto para encontrar a Moisés. Se fue, lo encontró en el monte de Dios y lo abrazó. En esta reunión, Moisés comparte todo lo que Dios le había revelado: las palabras, las señales, la misión. Juntos regresan a Egipto, ya no como hombres comunes, sino como instrumentos de un propósito que trascendió sus propias vidas.
El llamado de Moisés es un poderoso testimonio de cómo Dios trabaja a través de la gente común para darse cuenta de sus propósitos extraordinarios. A pesar de sus dudas e inseguridades, lo equipó con todo lo que necesitaba: signos sobrenaturales, un compañero leal, y sobre todo, su presencia constante. El arbusto ardiente no fue solo el comienzo de un viaje, fue el presagio de una revolución, lo que liberaría a un pueblo de la esclavitud y revelaría el carácter de Dios en formas nunca antes vistas. Cuando se acercó a Egipto, Moisés ya no era un pastor fugitivo, sino que Dios eligió, invirtió con la autoridad divina. Su regreso marcaría el comienzo de uno de los enfrentamientos más dramáticos en la historia bíblica. Armado con poder celestial y acompañado por Aarón, estaba a punto de desafiar al imperio más poderoso de su época. Éxodus 5:1 registra el momento decisivo. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y dijeron: Así dice el Señor, el Dios de Israel, que vaya a mi gente, para celebrar una fiesta en el desierto. La respuesta de Faraón, sin embargo, no fue de sumisión, sino de desafío abierto: ¿Quién es el Señor, para que pueda obedecerle, dejando que Israel no conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel? Este rechazo no fue solo política, sino una declaración de guerra espiritual. El primer choque terminaría no en victoria, sino en aparente derrota. El faraón, furiosamente, aumentaría la opresión sobre los hebreos, ordenándoles que recolecten su propia pajita para hacer ladrillos sin reducir la cuota diaria. ¿El resultado? La gente, ya aplastada por el trabajo, ahora sufrió aún más, y devolvió su ira contra Moisés: que el Señor te mire a ti y a J. Ulgu. Nos has hecho asqueroso para Faraón y sus oficiales, dándoles una excusa para matarnos. Sacudido, Moisés llora a Dios con desesperación: Señor, ¿por qué te hundiste a esta gente? ¿Por qué me enviaste? Desde que fui a hablar Faraón en tu nombre, él solo ha maltratado a esta gente, y no has entregado a tu gente. Pero la respuesta divina, en Éxodo 6:1-8, es una reafirmación soberana de su poder y propósito: ahora verá lo que le haré a Faraón. A través de mi poderosa mano, los dejará ir, sí, por mi poderosa mano, los expulsará de su tierra. Y luego Dios revela algo aún más profundo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, YHWH, no los conocí completamente. Esta declaración no fue solo una promesa de liberación, fue una revelación íntima del carácter de Dios. El nombre YHWH llevaba el peso de su fidelidad eterna, su alianza inquebrantable. Continuó: los tomaré bajo los cargos de Egipto, los libraré de la esclavitud y los canjearé con un brazo extendido y grandes juicios. Los llevaré como mi pueblo, y será tu Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor, tu Dios, que te llevaré al Egipto. Como una inherencia. Estas palabras no fueron meras promesas, eran un manifiesto divino. Y con esta certeza renovada, Moisés regresaría al faraón, ya no como un alegato, sino como portavoz de un Dios que estaba a punto de mostrar su poder irrevocablemente. Lo que se seguiría sería una serie de enfrentamientos marcados por las 10 plagas de Egipto, cada una de ellas no solo un juicio contra la terquedad del faraón, sino un cierto golpe contra los dioses que Egipto adoró. La primera plaga, la transformación de las aguas del Nilo en la sangre, fue una advertencia solemne. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor había ordenado. Levantó al personal en presencia de Faraón y sus oficiales e hirió a las aguas del Nilo, y toda el agua se volvió sangre. El pez murió, el río se pudrió, y Egipto fue sumido en un signo de juicio que no podía ser ignorado. Esta plaga no fue aleatoria, fue un ataque directo a la divinidad egipcia Api, el dios del Nilo, el símbolo de la vida y la prosperidad. Al convertir sus aguas en sangre, símbolo de la muerte, el Dios de Israel declaró su supremacía sobre los dioses falsos y anunció que la liberación de su pueblo estaba cerca. Firmente usted mismo y vea la dirección que operizará por Tolo. Para los egipcios que ves hoy, nunca los verán. ¡Qué declaración de fe inquebrantable! Si bien el miedo paralizó a la gente, la mayoría, el mismo hombre que una vez discutió con Dios sobre su incapacidad para hablar, ahora se levantó como un líder intrépido, anclado en promesa divina. Un camino. Y entonces sucedió. Éxodus 14, 21-22 registra el momento sobrenatural cuando Moisés alcanzó el mar, y el Señor se retiró el mar a través de un fuerte viento oriental toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca. Las aguas divididas y los israelitas cruzaron el medio del mar en tierra seca, mientras que las aguas formaron una pared a la derecha y a la izquierda.
Imagine la escena, un corredor de libertad abierto entre las paredes líquidas, iluminada por la presencia divina, mientras que una nación entera, hombres, mujeres, niños y bandadas, marchó hacia la promesa. No fue solo un escape, fue una procesión triunfal, una demostración visible que el Dios de Israel no solo libera sino que lidera. Pero la historia no terminaría allí. Mientras los israelitas pisaban tierra en el otro lado, el faraón, en su terquedad ciega, ordenó a sus autos y caballeros que los perseguían. Éxodo 2 y 23 describe el momento en que los egipcios los persiguieron, y todos los caballos de Faraón, sus autos y sus caballeros los entraron en medio del mar. ¡Qué ironía trágica! El mismo mar que se había abierto como portal de salvación a Israel ahora se cerraría como una tumba al orgullo egipcio. En un instante, por orden de Moisés, las aguas regresaron a su lugar, tragando autos, caballeros y la arrogancia de un imperio que había atrevido al Señor. Ese día de los egipcios, Éxodo 2 y 30. Ese día selló más que una victoria militar, fue un bautismo nacional. Israel salió de las aguas del Mar Rojo no solo libres sino transformados. El canto de Moisés y Miriam en Éxodo 15 no fue solo una celebración, fue una declaración de identidad. El Señor es mi fuerza y mi canción, se convirtió en mi salvación. Éxodo 15, 2. Por primera vez, una generación de esclavos experimentó el sabor de la adoración genuina, no para los dioses silenciosos de Egipto, sino para el Dios vivo que había actuado a su favor. Sin embargo, la libertad recientemente descubierta pronto revelaría su precio. El desierto no era una rosa, sino una escuela divina. El hambre, la sed y las batallas para probar la fe de aquellos que habían visto milagros con sus propios ojos. En Éxodo 16, solo un mes después del cruce del mar, la gente ya murmuró, ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto, cuando nos sentimos por las sartenes de carne y comimos pan a voluntad. Éxodo 16, 3. ¡Qué recuerdo selectivo! Olvidaron el látigo, la sangre en las puertas, el grito de los primogénitos egipcios a cambio de la ilusión de la seguridad que ofreció la esclavitud. Pero Dios, en su paciencia soberana, no los abandonaría por la nostalgia del cautiverio. En lugar de carne y pan egipcios, les daría maná, el pan del cielo. Éxodo 16, 4, un sustento que no provenía del sudor humano, sino de la mano abierta del Creador. Cada mañana, el rocío se convirtió en copos blancos, dulce como la miel, un recordatorio tangible de que su supervivencia ahora dependía de escuchar y no servir señores humanos. Incluso el resto del sábado se instituyó allí en el desierto como un ritmo sagrado. En el sexto día, cuando preparan lo que cosechan, será el doble de lo que cosechan en otros días. Éxodo 16, 5. Dios no solo los alimentó, les enseñó a confiar. Y así, paso a paso, entre milagros y murmullos, Israel se enteró de que la libertad no era la ausencia de desafíos, sino la presencia de un Dios que habló, proporcionó y guió. El mismo Dios que había dividido el mar ahora los condujo por la columna del día y la nube de fuego por la noche. Éxodo 1 y 21, señales visibles de que, aunque el desierto era vasto, no estaban solos. Cada etapa del viaje fue una lección, el agua amarga de mar atornado. Éxodo 3 y 25, la victoria sobre los amalequitas cuando Moisés levantó las manos. Éxodo 5 y 11, el agua brotando de la roca herida. Éxodo 17, 6. En cada crisis, Dios reveló más de sí mismo, dando forma a un pueblo que algún día estaría listo para heredar no solo una tierra sino un propósito. Porque la verdadera liberación no se completaría en el desierto. Señaló algo más grande, una tierra que manejaba leche y miel, un pacto escrito en piedra y, sobre todo, una relación restaurada entre el Creador y su gente. Éxodo no fue el final, era el preludio. Y Moisés, el pastor reacio, ahora llevado en sus manos no solo un personal, sino también las juntas de la ley, destinadas a grabar en la historia la voz del Dios que escucha, libera y habla. Firme y vea la salvación que el Señor operará hoy. Esta orden se hizo eco de un trueno sobre el corazón tembloroso de Israel, a medida que se acercaban los carruajes egipcios, elevando el polvo de amenaza en el horizonte. Los egipcios que ves hoy, nunca vuelvas a verano. Y luego lo imposible se ha desarrollado. No como un mero escape, sino como un acto divino de guerra y redención, registrado para siempre en las páginas de la historia. El mar rojo, el líquido y la pared intocable, doblada al aliento del Creador. Una mano extendida, la misma que una vez se había negado a retener al personal por miedo, hallé. Él ordenó las aguas. Moisés alcanzó el mar, y el Señor, con un furioso viento oriental, dividió las olas toda la noche.
convirtiendo el abismo en una manera seca. No fue solo un pasaje, fue un veredicto. Mientras los pies de los hebreos pisaron la cama del mar, las ruedas de automóviles egipcios se hundieron en el barro con su propia arrogancia. Y cuando el último israelí alcanzó el margen opuesto, las aguas, como un juez implacable cerrado sobre el ejército del faraón, tragando para siempre el símbolo de su opresión. Ese día no produjo solo gratis, creyentes producidos. Cuando Israel vio la poderosa mano del Señor contra Egipto, la gente temía al Señor y confiaba en él y a Moisés, su siervo. Pero la fe, como el fuego, necesita leña para no salir. Y el desierto, con su inmensidad silenciosa, pronto revelaría lo que había en los corazones de los que cantaron victorias junto al mar. 3 días. Este fue el momento que condujo al recuerdo del milagro para disolverse en la sede. En Mara, las aguas estaban amargas como el desánimo que ya surgió en los labios de la gente. ¿Qué vamos a beber?, gritaron, como si el Dios que había abierto un mar no pudiera purificar un pozo. Pero Moisés, aprendiendo la lección de la intercesión, arrojó un trozo de madera en las aguas, y la amargura se volvió dulce. No era solo una señal, era un patrón. Dios no los había salvado para abandonarlos, sino para enseñarles que cada necesidad era una oportunidad para confiar en cada queja una invitación a la dependencia. Y la lección se repetiría. Cuando el hambre apretó, el cielo llovió pan, maná, blanco como helada, dulce como la miel, caída como una promesa diaria. Recolectan solo lo suficiente para hoy, ordenó el Señor, probando su obediencia. Algunos lo guardaron para el día siguiente, encontraron podredumbre. Otros salieron el 7º día en busca de lo que no caería, se cosecharon desobediencia. Dios no solo quería alimentarlos, quería formar un ritmo de fe. Cada mañana, mientras se ponen en cuclillas para ver el sustento, deben recordar, el que divide los mares también dosis de la providencia. Pero la sede se quemó en Refidim. «¡Danos agua!», exigieron, como si Moisés fuera una fuente y no un sirviente. Y una vez más, el personal, un instrumento de juicio en el Nilo, de liberación en el mar, fue criado, esta vez contra la roca. Y el agua se ha reunido. No es un filete, sino un río gratis, que brota en lugar más improbable. Porque Dios no trabaja con lo obvio, escribe su historia con lo imposible. Allí, entre la roca y el desierto, Israel también aprendió que la batalla no solo se gana con espadas. Mientras Josué luchó contra Amaleque en el valle, Moisés, en la parte superior, mantuvo las manos en alto, no como un símbolo de fuerza, sino de dependencia absoluta. Cuando sus brazos cayeron, Israel perdió terreno. Cuando Aarón y Hur los apoyaron, la victoria fue segura. La lección era clara, la fuerza de un pueblo no está en sus guerreros, sino en su capacidad para arrodillarse. Y así, entre los milagros que salvaron y evidencia que refinaron, Israel fue forjado. No como una multitud de esclavos liberados, sino como una nación en formación, cuyo carácter sería esculpido en las dificultades del camino. Cada murmuración reveló la dureza de sus corazones, cada providencia, la fidelidad de tu Dios. Moisés, a su vez, creció a la sombra de la carpa de reunión, donde la voz de Dios no era un trueno lejano, sino un diálogo íntimo, casi sofocante en su proximidad. Hasta que llegaron al Sinaí. No por casualidad, sino por diseño. Ahora, si me obedecen y mantienen mi pacto, serán mi propiedad peculiar entre todos los pueblos. La montaña tembló, envuelta en fuego y humo, como un altar cósmico. Y cuando Dios descendió, no era para susurrar, sino proclamar leyes que harían eco de la eternidad. No tendrás otros dioses. No harás imágenes. No tomarás el nombre del Señor en vano. Cada palabra era un martillo esculpiendo la identidad de un pueblo llamado para ser santo, separado, reflejando su carácter. Pero cuando Moisés recibió las leyes de la ley en la cima, en el campamento a continuación, el oro se derritió en Efe. Llame a Horma. La idolatría no esperó. En 40 días, intercambiaron la gloria invisible por un Dios que podía jugar. La ira de Dios ardió como fuego, y solo la desesperada intercesión de Moisés, que se ofreció en lugar de la gente, evitó el exterminio. «Perdónalos, o rasártame de tu libro». Lloró al hombre que ya no llevaba un personal, sino el peso de una nación sobre sus hombros. Ese fue el momento en que Moisés entendió, ser un mediador no era un título, era una cruz. Y cuando bajó por la montaña con las tabletas rotas, un símbolo de un pacto violado pero no abandonado,
sabía que el viaje del desierto no se trataba solo de llegar a Canaán. Se trataba de aprender a llevar la presencia de Dios con él. No eran meras palabras registradas en piedra que temblaban en las manos de Moisés, pero la respiración de Dios se transformó en mandamientos, un código sagrado que desentrañaba el corazón del Creador. Honra a tu padre y a tu madre. No fue un consejo, fue un espejo, la familia como la primera escuela de santidad. No matarás. No solo el golpe de la espada, sino el veneno de la ira en el corazón. No se adulterarás. La fidelidad no como una cárcel, sino como un jardín donde florece el amor sin espinas. No robarás. Porque la mano que roba empobrece no solo el bolsillo, sino el alma. Cada precepto era un borde entre el caos y el orden, entre el hombre y su propia ruina. ¿Y la gente? Cuando el trueno de la voz divina resonó sobre el Sinaí, no hubo éxtasis, hubo terror. Háblate con nosotros, Moisés, y escucharemos. Pero Dios no habla, o morirá. Éxodo 8 y 19. No era humildad, era un miedo crudo. Preferían la mediación de un hombre para enfrentar la santidad que los consumiría. Y así, sin darse cuenta, sellaron el destino de Moisés. Ya no sería un pastor, sino el puente entre el cielo y la tierra, el único que podría soportar la gloria que temían. Dios, sin embargo, no estaba contento con 10 palabras. Luego bajó el código del pacto, leyes que cayeron justicia en la vida diaria, como tratar al esclavo, la viuda, el extranjero, como sembrar la tierra sin agotarla, como celebrar la libertad del sábado y el año del jubileo. Cada línea fue una invitación: vive para que el mundo sepa que eres mía. Moisés escribió todo, leyó en voz alta, y la gente respondió al unísono: todo lo que el Señor dijo que haremos. Éxodo 24, 3. Palabras solemnes, selladas con sangre, la sangre del pacto, rociada sobre ellas como una marca indeleble, este es el precio de la promesa. Luego vino la invitación que ningún mortal había recibido: escalada, usted que fueron elegidos. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel ascendieron a la montaña. Y allí, entre las nubes que bailaron como los velos de la novia, vieron a Dios. No su rostro, nadie podía pararse, sino sus pies en un piso de zafiro, azul como el cielo en su pureza original, Éxodo 12 y 10. Una visión que debería haberlos roto, pero en cambio los hizo comer y beber en su presencia. Como si el abismo entre lo sagrado y lo profano, por un momento, se hubiera convertido en una mesa compartida. Pero Moisés fue llamado más alto. 40 días y 40 noches, tiempo suficiente para esculpir un destino. Allí, entre silencios y rayos, recibió no solo leyes, sino el proyecto de un tabernáculo, un santuario móvil, donde Dios viviría en el campamento. Cada detalle era una lección: el propiciatorio de oro, donde se derramaría la sangre, los querubines con alas extendidas, guardianes de santidad, las túnicas sacerdotales cubiertas de ladrones que llevaban los nombres de las tribus. Haga todo de acuerdo con el modelo que les mostré en la colina, dijo Dios, Éxodo 25, 40. Porque la adoración no es una invención humana, es una respuesta a una revelación. Mientras Moisés todavía respiraba el aire delgado del Sinaí en el valle, el corazón de Israel se estaba pudriendo. 40 días sin su líder, demasiado tiempo para la fe, muy poco para la paciencia. Haznos un Dios que se lanza por delante, ha llorado Aarón, Éxodo 32, 1. Y el hermano de Moisés, en un momento de debilidad eterna, fusionó el oro de sus oídos y él talló un ternero. No hay ningún ídolo, una parodia grotesca del Dios que los había liberado. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Éxodo 32, 4. Mentira que costaría vidas. Cuando Dios vio, su ira ardió como el fuego del consumidor. Déjame, que mi ira se iluminará contra ellos y los destruyo. Éxodo 32, 10. Pero Moisés, el hombre que ya había roto las tablas de la ley, ahora romperá el silencio del cielo con su intercesión. ¿Por qué el Señor iría en contra de su pueblo? Recuerda a Abraham, Isaac e Israel. Éxodo 32, 13. No era una súplica, era una estrategia: no apelar a la misericordia, sino al honor de Dios entre las naciones. Y el Creador, quien conoce el peso de una promesa, reconsideró. Cuando Moisés descendió, sin embargo, la escena que encontró no era de arrepentimiento, sino de orgía.
las tablas cayeron de sus manos, rompiendo como el corazón de Dios. El ternero se redujo al polvo, mezclado con el agua que los rebeldes se vieron obligados a beber, justicia amarga como gris. Los levitas, llamados a la lealtad, realizaron los instigadores de la rebelión. Y Moisés, una vez más, subió la colina no como juez, sino como un sacrificio vivo. Si no los perdonas, me rascas de tu libro. Éxodo 32, 32. Un hombre dispuesto a intercambiar su eternidad por la de un pueblo desagradecido. Dios no borró a Moisés del libro. En cambio, reescribió el pacto. Nuevas tablas, incluso Dios, la misma ley, pero esta vez Moisés vio algo que ningún ojo humano soportaría, la gloria que pasa. Muéstrame tu gloria, había preguntado, Éxodo 33, 18. Y Dios, en su peligrosa gracia, le permitió ver su espalda, el rastro de su pasaje como padre que se va para que su hijo aprenda a seguir solo. Cuando Moisés descendió, su rostro ardió. No era luz reflejada, era una marca de intimidad. Tan insoportable que tuvo que cubrirlo con un velo. La gente sabía, ese brillo no venía del sol, sino de quien estaba en presencia del Santo. Y luego vino el milagro de las manos, se erigió el tabernáculo. Cada pieza, cada cable de lino, cada uña de bronce, todo según el estándar celestial. Cuando colgaba el último telón, la nube cayó. No como una sombra, sino como invitado. La gloria del Señor llenó el lugar hasta que Moisés no pudo entrar, Éxodo 40, 35. Era la señal definitiva, Dios no solo los guió, sino que habitaba entre ellos. Esos mandamientos, ese tabernáculo, ese rostro radiante, todos apuntaban a una verdad explosiva: Israel ya no era una reunión de esclavos, sino una nación santa, llamada para reflejar la que los había elegido. Moisés, el mediador, había cumplido su papel no con el poder, sino con las heridas abiertas por la intercesión. Había hablado con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, Éxodo 33, 11, pero también había llevado la carga de un pueblo que, con cada crisis, preferiría regresar a Egipto para confiar en lo desconocido. Los años siguientes demostrarían que el viaje del desierto no se trataba de la distancia, sino de la transformación. Y la siguiente prueba vendría de donde menos esperaban, de la tierra que manejaba la leche y la miel, y los temores más profundos que el Mar Rojo. 40 años de desierto no eran solo un castigo, sino un crisol donde Dios forjó a un pueblo. Cada paso en la arena abrasadora, cada noche bajo el mismo maná que cayó del cielo, cada murmullo relleno por la columna de fuego que los guió, todo era parte de un propósito mayor: extender la rebelión de una generación y plantar, en el corazón de la siguiente, la semilla de la fe inquebrantable. Y fue en este escenario árido donde Moisés, ya no el vacilante príncipe de Egipto, sino el pastor de un pueblo obstinado, enfrentaría pruebas que probarían no solo su liderazgo sino la paciencia divina misma. La tierra tembló cuando Corra, tomada por la envidia y el orgullo, reunió a 250 líderes y desafió la autoridad de Moisés y Aarón con una pregunta venenosa: ¿por qué se eleva por encima de la congregación del Señor? Números 16, 3. No era una cuestión de justicia, sino de ambición disfrazada de piedad. La respuesta de Dios no fue en palabras, sino en un abismo que sí él se cepilló bajo los pies de los rebeldes, tragando vivos a los que se atrevieron a cuestionar su elección. Las llamas consumieron los 250 incensadores, y el olor a azufre se detuvo como una advertencia: la rebelión contra la ungida del Señor es la rebelión contra sí mismo. Pero Dios no estaba contento de silenciar a los insurgentes. Al día siguiente, cuando la gente, en su ceguera, acusó a Moisés y Aarón por la muerte de los rebeldes, la plaga ya estaba en camino, hasta que Aarón, con el censurador en sus manos, se colocó entre los vivos y los muertos, Números 5 y 13, y la muerte se retiró. Era una prueba definitiva: la autoridad de Aarón no venía de sí mismo, sino del Dios que trae vida incluso de madera seca. Y era precisamente una varilla, seca, sin vida, como la fe de esa gente, que se convirtió en el símbolo más elocuente de la elección divina. Entre las 12 barras de los líderes de Israel, solo Aarón ha florecido por la noche, cubriéndose con botones maduros, flores y almendras, Números 17, 8. No era magia, fue un mensaje. Dios no necesita un espectáculo para revelarse, convierte a lo imposible en testigo. Esa barra, mantenida como una reliquia sagrada, sería un recordatorio eterno: el liderazgo no es conquistado por la fuerza humana, sino que el que da vida a lo que está muerto. Pero incluso los gigantes tropiezan.
Y Moisés, el hombre que había dividido un mar con un murciélago, erraría precisamente donde se esperaba lo menos, en las aguas de Meribá. Una vez más, la gente gritó por agua, una vez más, la ingratitud resonó como un martillo contra la roca de la paciencia divina. Dios dio la orden, habla con la roca, Números 20, 8. Una palabra. Un comando lleno de fe. Pero Moisés, consumido por la frustración de décadas de murmullos, levantó el bate y golpeó la roca 2 veces, como si la providencia de Dios dependiera de la fuerza de sus brazos. El agua se echó a perder, pero el daño se hizo. Porque no has confiado en mí para santificarme ante los hijos de Israel, Números 8 y 12, dijo el Señor. El castigo fue severo, Moisés, que había guiado a la gente a las puertas de la tierra prometida, no lo pisaría. Fue una lección cruel pero necesaria, la obediencia no es negociable, incluso para los más fieles. Y allí, entre el desierto y la tierra que manejaban la leche y la miel, Moisés entendió que su legado no sería medido por los milagros que había operado, sino por la fidelidad que inspiró. Los últimos años han sido una preparación meticulosa. No dejaría a un pueblo huérfano, sino un ejército listo para conquistar. Bajo su dirección, Israel aplastó a Sihón y Ag, reyes cuyos territorios se extendieron como una sombra en la herencia prometida. Cada victoria fue un presagio, la generación que nació en el desierto no heredaría solo una tierra, sino una identidad forjada en la batalla y la fe. Y luego llegó el momento de pasar el palo. No para un niño, no para un pariente, sino para Josué, un hombre cuyo cofre quemó el espíritu de liderazgo, Números 27, 18. Moisés le impuso sus manos, no como un gesto simbólico, sino como una transferencia de la autoridad divina. Frente a Eleazar, el sacerdote y toda la congregación, Josué fue comisionado, el futuro de Israel no dependería de un hombre, sino de la promesa que trascendió las generaciones. Las últimas palabras de Moisés no fueron despedidas, sino de elección. En Deuteronomio, no solo recordó la ley, la grabó en los corazones de un pueblo. Hoy invoco los cielos y la tierra como testigos contra ti, puse antes que tu vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida. Deuteronomio 30, 19. No fue una solicitud, fue un grito de guerra. La tierra prometida no sería conquistada por espadas, sino por los corazones que optaron, día tras día, por amar a Dios más que la seguridad misma. Y cuando llegó el momento de escalar el monte Nebo, Moisés no subió como derrotado, sino como un ganador que ya había visto gloria. Desde arriba, Dios le mostró la tierra, no como crueldad, sino como una promesa cumplida. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, Deuteronomio 34, 4. Sus ojos, ya velados por la edad, contemplaron lo que tus pies no pisarían. Y allí, entre el cielo y la tierra, el siervo del Señor entregó al Espíritu, no amargado, pero con la certeza de que su misión estaba completa. Ningún profeta como Moisés se levantó en Israel. Ningún hombre habló con Dios cara a cara, llevó a cabo señales tan estupendas, o llevó a un pueblo sobre su espalda durante tanto tiempo. Pero su mayor milagro no era dividir un mar o bajar por maná, era convertir a los esclavos en herederos, murmullos murmurados y un desierto en el camino hacia la promesa. Tu historia no terminó en Nebo. Se hace eco en cada página de la Torá, cada sinagoga, en cada altar donde se invoca el nombre de Dios. Porque Moisés no era solo un líder, era la prueba viviente de que Dios elige lo improbable de escribir los capítulos más extraordinarios de la historia. Y hoy, milenia más tarde, su voz aún resuena, elige la vida. No es como consejo, sino como una invitación a la misma fe que trasladó a un hombre a enfrentar a los faraones, los desiertos y la fragilidad del mismo, pero vea la gloria de Dios.